Bienvenidos, buenos días. Bienvenidos a todos a la clase del día de hoy, donde hablaremos de el empoderamiento y la inteligencia emocional dentro del curso de emprendimiento empresarial. Eh, Gracias por conectarse, gracias por estar conmigo el día de hoy. Eh, Realmente va a ser una clase muy provechosa para las personas que están empezando a emprender o de repente ya tienen un emprendimiento. Aquí es donde vamos a hablar de su capacidad de empoderamiento. Voy a abrir el Facebook para poder estar conectada con ustedes y en caso tienen alguna pregunta y poder empezar con la clase. Para un momento, de paso quedamos esperando que se conecten más personas. Ya. Entonces, ahora sí, empezamos. Empezamos viendo esta imagen que de repente nos evoca a un deporte, a una persona que está por empezar una carrera, que está en ese momento, que va a empezar una competencia y de repente está con nervios porque quiere ganar la competencia, no sabe si va a ganar, está concentrado, está determinado. Y muchas veces es esto por lo que nosotros podemos pasar, las personas que están emprendiendo un negocio o están empezando eh, o ya tienen un negocio que está, bueno, acaba de nacer y están en este proceso de una larga carrera hasta llegar a la meta y lograr el éxito que todos esperamos. Es muy similar a lo que suele pasar a un deportista, sea el deporte que sea, así no tengan competencia, compiten con ellos mismos. Y cuando hablamos de empoderamiento, muchas veces las personas empoderadas son aquellos deportistas que, que tienen que llegar a una meta, que están compitiendo y que tienen que sentir esa motivación y esa pasión ellos mismos para poder lograr su propósito. Necesitan tener esa fuerza, ese poder interno para lograrlo. Incluso cuando, por ejemplo, las personas hay deportistas que, el deporte de los saltos ornamentales, tienen que saltar desde lugares muy altos, sienten miedo, sienten temor, pero llega un punto en donde el temor y el miedo se dejan de lado y bueno, la concentración y el saber que uno puede hacer las cosas lo lleva a que ese salto se logre con éxito. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, podemos pensar en la disciplina, en la confianza, en la seguridad y en el nivel de poder que demuestran los deportistas. Incluso, por ejemplo, si hablamos de Cristiano Ronaldo, a mucha gente le puede caer bien o no, pero digamos que cuando lo vemos jugando fútbol, lo vemos bien plantado, lo vemos con seguridad, esa parada que él tiene, digamos que evoca esas fuerzas, esa sensación de fuerza y de que cree en él mismo. Entonces quisiera empezar este tema con esta imagen para que entiendan un poco de qué vamos a hablar y qué es en sí el empoderamiento. Entonces, ¿qué veremos el día de hoy? Como les decía, hablaremos primero del empoderamiento individual, siempre yendo a la parte de nosotros, entendernos a nosotros como empresarios, a nosotros como emprendedores, a nosotros como colaboradores, entender nuestro empoderamiento individual para poder trabajar con un empoderamiento organizacional. Al nosotros entender nuestra capacidad de empoderamiento, entender qué es, cómo se da, qué beneficios tiene, poder descubrirnos un poco, vamos a entender los beneficios que tiene el empoderamiento en nuestra vida diaria, en nuestro éxito tanto familiar, en nuestro éxito amical, en nuestro éxito laboral, que como emprendedores vamos a entender que es determinante dar la facultad de empoderamiento, empoderar a nuestros trabajadores para que ese mismo éxito que hemos tenido nosotros personalmente se replique con ellos mismos en su vida personal, por ende también en su trabajo y que al final va a lograr que nuestra empresa y que el motivo de este empoderamiento sea exitoso. Entonces hablemos en sí del empoderamiento. ¿Qué es el empoderamiento?
El empoderamiento, para comenzar, es bueno. Muchas veces escuchamos el empoderamiento y digamos que nos surge un poco de sensación de repente son muy autoritarios, las personas empoderadas son muy autoritarias, no nos cae bien, o como les decía, ¿no? Pensar en Cristiano Ronaldo de repente es muy pedante, el hecho que tenga tanta seguridad me evoca cierto fastidio, pero no, el empoderamiento es muy bueno, es extremadamente bueno siempre y cuando sepamos equilibrarlo, que es lo que vamos a ver de ahora en adelante, y hagamos el proceso correcto para poderlo autodescubrir. El empoderamiento viene de esta frase que quiero recalcar, que es yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Todas las personas somos capaces de lograr nuestras metas, sin importar qué tan lejos o qué tan grandes o qué tan difíciles se vean. El saber que tú quieres algo, saber que tú puedes algo, tienes que sentir que también eres capaz de hacerlo y tienes que trabajar contigo mismo para poder lograrlo. No solamente aprendiendo, ganando conocimientos, preparándote, sino primero concientizándote que si es algo que tú quieres, definitivamente vas a poderlo y definitivamente vas a ser capaz. Pero tienes que creerlo y conocerte a ti mismo para poder llegar a ese punto. Entonces, ¿qué es el empoderamiento? Es este proceso en el que un individuo o un grupo, en este caso vamos a hablar de la persona, alcanza su mayor potencial alcanza su potencial más alto para lograr un mejoramiento integral en su vida. No solamente laboralmente, sino familiarmente, en pareja, pero es para poder alcanzar la mayor potencial de tu ser. O sea, yo como Ximena tengo que llegar a los niveles más altos de mi potencial. Eso es lograr un empoderamiento completo. Una persona empoderada tiene el poder de su lado para dirigir su vida. Tiene sentimientos de seguridad en sí misma. Es una persona que tú vas a ver que no es que sea confiada, sino es segura de sí misma, segura de sus capacidades, de qué meta está siguiendo, de cuál es su propósito, de lo que es capaz. Una persona empoderada es el principal protagonista de sus propios éxitos o fracasos. No se mantiene al margen de lo que le sucede, no piensa que las cosas pasan porque otros las crean. Una persona que tiene empoderamiento sabe que las cosas pasan porque ellos las buscan, saben que sus éxitos son propios y sus fracasos también. Y son tan ricos como los éxitos porque puedes aprender de ellos. Una persona que tiene empoderamiento sabe que el entorno puede delimitar tus decisiones, puede crearte ciertas barreras para tomar una decisión, pero nunca es el entorno el que decide. Eres tú mismo el que decides qué hacer. Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de tener una alta estima, de tener una alta confianza, de tener un gran grado, un gran nivel de autoconocimiento y por último tener un gran grado de autocontrol. El autoconocimiento y el autocontrol como pilares de la inteligencia emocional y la autoestima y la confianza como virtudes que se deben ir desarrollando en el camino de la búsqueda de tu propio empoderamiento. Entonces recordemos, el empoderamiento es bueno, no es malo. Que una persona tenga la capacidad de creer en sí misma, creer que es capaz de lograr la meta que se proponga. Claro, cada persona es diferente. Para lograr una misma meta, quizás una persona tendrá que ganar con unos conocimientos que otra ya posee y la otra tendrá que ganar conocimientos que la otra persona no posee. El proceso puede ser diferente, pero la virtud de una persona empoderada es que llegue a su nivel máximo de poder en el que gane confianza y sienta que quiere, que puede y que es capaz. Entonces, pensando en esto, es muy importante esta palabra y la que vamos a ver también de ahora en adelante en esta clase, que es el propósito. El propósito es todo cuando hablamos de empoderamiento. Si las personas no tienen un propósito en la vida, si uno no siente cuál es su propósito actual, para qué se levanta en las mañanas, para qué trabaja, para qué sale a comprar algunas cosas, si una persona no es capaz de determinar cuál es el propósito que está determinando su vida en ese momento, porque digamos que dentro de nuestra vida son muchos años, tenemos distintos propósitos. El propósito
por el que estás viviendo actualmente, si no llegas a descubrirlo, es muy difícil que puedas ser coherente con tus actos y puedas trabajar en acciones que te puedan llevar a alcanzar ese propósito y tus niveles de empoderamiento se vean, digamos, interrumpidos porque no tienes claro tu propósito. Entonces, es importante para una persona, para emprender, para una persona que está emprendiendo, para una persona que, digamos, está trabajando en alguna empresa, es importante primero saber cuál es tu propósito. Y el propósito va a darte esa motivación, esa pasión para poder levantarte todos los días y seguir tu camino, seguir tu brújula. Yendo con el mismo tema de conseguir tu propósito, les recomiendo leer un libro que es El alquimista de Paulo Coelho, que en resumen te enseña, porque habla de un pastor que va camino al desierto porque quiere encontrar riqueza, y cuando llega y obtiene la riqueza se da cuenta que en verdad no era lo que buscaba, lo que esa persona estaba buscando, lo que esa persona estaba buscando lo tenía desde un principio, lo tenía desde el lugar donde partió. Pero bueno, es un libro muy bonito, con muchos detalles, pero seguimos con el tema de ese propósito, eso que tú estás buscando, de repente ahorita tú piensas que lo que estás, pues, tu propósito son tus hijos, si tienes hijos, o que tu propósito es tu trabajo, pero es necesario, si quieres mejorar tus niveles de empoderamiento, que te sientes un momento, reflexiones y determines exactamente cuál es, porque si no, si te pasa lo del alquimista que pensaba que su propósito era conseguir esta riqueza, conseguir este tesoro, y al final no lo era, perdiste mucho tiempo en el camino y realizaste muchas acciones que no fueron consecuentes con lo que era tu propósito. Entonces es muy importante que primero, cuando hablamos de empoderamiento y este poder interno, llegar a nuestro máximo nivel de poder, podamos primero entender nuestro propósito. Entonces, ¿cuáles son algunas técnicas que podemos utilizar personalmente como individuos? Después vamos a hablar del empowerment y de lo que es el empoderamiento ya organizacional. ¿Qué herramientas podemos utilizar nosotros mismos para poder mejorar nuestros niveles de empoderamiento? ¿Cómo lo podemos construir? Una forma de construir el empoderamiento viene de esto que les decía, reflexionar. Muchos hemos escuchado el FODA para empresas, que es la capacidad de analizar de una manera estructurada nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas como empresa, qué recursos tenemos como fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, nuestra competencia, en temas ya como empresa. Pero para hablar de un empoderamiento individual, la empresa se deja un poco de lado y hablamos de nosotros, y para poder construir ese empoderamiento es importante conocernos. Es por eso que yo les recomiendo que dediquen un momento, un espacio, si el tema de empoderarse, entiendo, les importa, para que se sienten y hagan este ejercicio de realizar su FODA personal. Cuando hablo del FODA, hablo de las fortalezas. ¿Cuáles serían las fortalezas que nosotros como personas entrarían en este FODA? Son todas esas características personales que hemos ido construyendo a través del tiempo, que hemos ganado con experiencia, que hemos construido desde que somos niños hasta el día de hoy. Por ejemplo, unas características personales: ser muy organizado, muy creativo, soy una persona proactiva, yo soy una persona responsable, mis niveles de liderazgo son altos. Todas esas características que uno siente que son sus fortalezas, o que incluso has escuchado que las demás personas, un amigo, una familia, reconoce de ti, es porque son tus fortalezas y es importante conocerlas. A veces el día a día, los mensajes de WhatsApp, la toma de decisiones diarias, porque a veces, a diferencia de hace muchos años, nosotros estamos tomando muchas decisiones por minuto. Cada mensaje en WhatsApp casi siempre es una decisión, pero es necesario detenerse un momento y poder pensar en uno mismo y reconocer todas esas características que son nuestras fortalezas. Dentro de nuestro FODA personal también es importante, así como vemos nuestras fortalezas, reconocer todas las características que son nuestras debilidades. Esas características personales que tenemos por mejorar. Por ejemplo, si no somos muy comunicativos,
y tenemos que mejorar nuestra comunicación, no es tan eficaz, de repente no la tenemos muy clara, no es muy asertiva. O muchas personas sufrimos del problema de aprender a decir que no, digamos que somos muy emocionales y cuando nos dicen algo nos cuesta decir que no y eso al final termina siendo una debilidad para nosotros, es una característica personal que tenemos por mejorar. Después tenemos lo que son oportunidades que ya hablan o sea, que ya no son tanto personales, sino entra a tallar el exterior, pero se involucran con nosotros, por ejemplo, los puestos de trabajo, los emprendimientos, la estabilidad económica, en qué momento nos encontramos ahora respecto a eso. Y luego vemos lo que son las amenazas, que también hablan de amenazas del exterior, como el ritmo laboral, si de repente está siendo muy cargado. Actualmente en la pandemia entiendo que sí está siendo muy cargado por todos los problemas y los cambios que están habiendo, cuáles son las nuevas tendencias que pueden, de repente tienen que forzarnos a aprender nuevas cosas, el mercado laboral. Pero si no nos sentamos y no somos capaces de reflexionar de nosotros mismos y poder hacer nuestro poda personal, va a ser muy difícil que conozcas qué debes mejorar, digamos, qué estrategias debas trabajar o cuál es tu propósito en ese momento. O sea, qué es lo que activa tu motivación personal para levantarte todos los días. Y de esa forma ir construyendo tu empoderamiento. Otra técnica para construir el empoderamiento es escribir una carta, pero no una carta a alguien en específico, es escribir un lienzo en donde hables de ti. ¿Quién eres? Darse esos tiempos en donde uno puede descubrirse a sí mismo son muy ricos para poder llevar a tu nivel de empoderamiento al nivel más alto y con eso ser exitoso en lo que es tu propósito. Entonces, ¿cómo puedes trabajar esta carta? Haciéndote algunas preguntas, aquí te dejo algunas. Por ejemplo, ¿quién eres? ¿Cuáles son tus fortalezas, tus debilidades? Hablamos un poco del FODA aquí también. ¿Aceptas esas fortalezas? ¿Aceptas esas debilidades? ¿Conoces tus talentos? ¿Sabes cómo las emociones actúan en ti? En clases anteriores hemos hablado un poco de la inteligencia emocional y cómo pues a veces las emociones llevan a controlar tus actos. Así que es importante saber cómo las emociones actúan en ti y si ese autocontrol lo tienes bastante manejado. También es importante escribir en este lienzo qué haces con ellas, qué haces con tus emociones. Es importante saber qué te motiva en la vida. Hablamos un poco del propósito aquí también, porque el propósito genera la motivación que te hace levantarte todos los días. Hablamos de qué te gusta, qué quieres hacer con ella, con la motivación, qué aportas, qué quieres aportar. Estas entre muchas preguntas que pueden hacer que reflexiones un momento y entiendas un poco más quién eres. Al saber quién eres, vas a llegar a tu poder más alto. Y este poder no es malo, es un poder que te va a llevar al éxito. Otra técnica y una de las que me gustan bastante es el Ikigai. El Ikigai es una filosofía de vida japonesa. Iki significa vivir y Gai significa razón. Es la razón de ser, la razón de vivir. El Ikigai puede ayudarte a encontrar el sentido de tu vida y poder trabajar en coherencia. Les dejo un poco digamos, este esquema para que ustedes mismos puedan trabajar su propio Ikigai. Por ejemplo, en el Ikigai evaluamos lo que amas, evaluamos lo que haces bien, con lo que hace falta, con lo que alguien puede pagar porque tú hagas tus habilidades. Y aquí se junta un poco la pasión, tu misión, tu profesión, tu vocación. Y en el centro encontramos el Ikigai, que es lo que te va a dar tu propósito actual. Muchas personas pueden decir, bueno, mi propósito son, las personas que tienen hijos pueden decir, mi propósito actualmente son mis hijos, porque tienen hijos. Pero después de algunas preguntas como, bueno, si son tus hijos, entonces dime qué cosa no les gusta, en qué curso están en el colegio, qué curso es difícil. Probablemente, indagando un poco más después de muchos por qué, para qué, de qué o qué es, las personas se van a dar cuenta que no conocen tanto a sus hijos. Y es que de repente el propósito en el que están en ese momento
no son exactamente sus hijos, sino es de repente generar un poco de riqueza para sus hijos. Y si son sus hijos, no se han tomado el tiempo de sentarse, hacer su foda, hacer su ikigai y entender que el propósito son sus hijos y que todas las actividades que hacen tienen que ir en coherencia de eso, tienen que conocerlos más, hablando del tema de si fueron sus hijos. Para las personas que no tienen hijos y de repente sus propósitos son otros, no importa eh, el momento en el que te encuentres, lo importante es que es saber que los propósitos pueden cambiar en el tiempo, pero tienes que saber encontrarlos. ¿Qué es lo que está generando esa pasión en ti? Si no logras encontrar tu propósito, probablemente sea muy difícil que ganes este poder y puedas trabajar para lograr tu cometido y no solamente tu meta, sino que todo lo que hagas, todas las acciones no vayan en coherencia con lo que quieres lograr y tu éxito no sea el que esperes. Por eso es muy importante que puedas trabajar. Aquí te doy 3 herramientas importantes, que es el FODA personal, escribir una carta o un lienzo hablando de quién eres, y posteriormente puedes trabajarlo del Ikigai, que es mucho más completo. De hecho, hay un libro que habla del Ikigai, que se llama El Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, de Héctor García, eh, en donde puedes estudiar un poco más acerca de esto y date el tiempo. Si no te das el tiempo de reflexionar de ti mismo, probablemente, llevando este curso ya a lo que es el tema de emprendimiento empresarial, cuando tengas tu empresa o ya tu empresa que acaba de nacer y quieras empezar a empoderar a tus personas, si no lo entiendes tú mismo, probablemente es difícil que lo puedas hacer con el resto. Si no logras entender que gran parte de tu éxito se logra en el momento que tú, al igual que un deportista, crees en ti mismo, tienes seguridad, sabes que puedes, quieres hacerlo y eres capaz, probablemente si no lo entiendas va a ser muy difícil que puedas lograr que otras personas más lo hagan. ¿Cuál es el proceso del empoderamiento en sí? Durante este proceso el individuo puede, o las personas podemos ganar poder, podemos ganar autoridad, podemos ganar influencia sobre nosotros mismos y muchas veces también sobre los demás. Esto pues definitivamente se logra con ganando ciertas capacidades durante el proceso porque es un trabajo largo que requiere, como les decía, de muchas reflexiones. Las capacidades que se pueden ir desarrollando son la de poder de decisión, definitivamente vamos a saber y darnos cuenta, lo que les decía hace un rato, de que muchas veces el entorno puede darnos ciertos límites o ciertas barreras al momento de tomar decisiones, pero somos nosotros los que tomamos las decisiones. Y tener esa capacidad de saber que tenemos poder para decidir en cada aspecto de nuestras vidas, en cosas muy pequeñas que a veces el día fluye y avanza, pero realmente estamos tomando decisiones constantes. Otra capacidad que podemos ir desarrollando es el autoconocimiento, tener esa capacidad de entender lo que nos está sucediendo, entender nuestras emociones, entender por qué actuamos así, entender un poco por qué de repente fuimos exitosos en algún momento, por qué fracasamos en algún momento. Poder darnos el tiempo de conocernos es una de las capacidades que se van desarrollando en el proceso del empoderamiento de una persona. Romper barreras, ser asertivos en las decisiones colectivas. Muchas veces nuestras decisiones abarcan una zona de influencia más allá de nosotros mismos. Trabajamos con personas, de repente somos líderes de equipo y tenemos una responsabilidad más alta al momento de tomar decisiones. Cuando uno busca mejorar o está en ese proceso de lograr su nivel más alto de empoderamiento, logra desarrollar esta capacidad que es la asertividad en decisiones colectivas. Desarrollas tu pensamiento positivo, te adaptas mejor al cambio, que es lo que últimamente se está buscando más, que son la adaptación al cambio, mejoras tu poder personal, mejoras tu autoimagen, que es muy importante, que nunca se debe dejar de lado. Incluso podría decir que hasta mejoras tu salud, porque entiendes que tú eres importante y entiendes de que tienes que tener poder sobre todas tus dimensiones. Y bueno, el proceso general, desarrollo es un proceso de crecimiento continuo y de cambios continuos. Entiendes que tú eres bueno ahora, pero probablemente no seas bueno mañana. Y es importante que constantemente busques un crecimiento y una mejora continua. Aprendas de tus errores y
bueno, puedas aplicar incluso las técnicas que hemos visto antes de lo que es el FODA, el Ikigai y la carta, ¿no? ¿Cómo podemos entender si es que la inteligencia emocional y el empoderamiento van juntos, van de la mano, se ayudan? Y es que sí, porque el empoderamiento involucra tener un alto grado de responsabilidad y autonomía de ti mismo. Y efectivamente, para incluso las personas que han visto las clases anteriores y que las pueden revisar en el Facebook de CAMEX, cuando hablamos de la inteligencia emocional, hablamos de todos esos puntos que están dentro de ti mismo, sobre todo en la etapa de la inteligencia emocional que hablamos de la intrapersonal, donde está la autoconciencia, el autocontrol, la motivación. Es importante entender qué es lo que sentimos, por qué lo estamos sintiendo. Como les decía, es posible que de repente yo haya venido a la clase de hoy y de repente me siento un poco apagada y puedo pensar, ¿por qué me siento un poco apagada? Darme ese espacio que puede ser en microsegundos de entender por qué estoy apagada, qué me hizo sentir así, de repente tuve un problema antes, qué emociones estoy sintiendo, reconocer esas emociones que pueden ser, de repente siento un poco de ira, de repente siento un poco de tristeza, reconocerlas y autodirigirlas, o sea, decidir, ok, estoy sintiendo tristeza, pero ¿cuál es mi motivación? Mi motivación es dar una buena clase y que las personas que la están recibiendo se vayan contentas y sientan que hayan aprendido algo. Si muestro mi tristeza o reflejo mi tristeza, no voy a llegar a lo que es, eh, digamos, mi propósito en este momento, que es que la clase sea buena, mi motivación se va a ver truncada, así que es importante que esta tristeza yo la sepa autodirigir, la sepa controlar, la sepa cambiar y sepa reponerme. Todo esto involucra la inteligencia emocional. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional y empoderamiento, entendemos que el empoderamiento busca un alto grado de responsabilidad y autonomía de ti mismo. Y la inteligencia habla de la autonomía de ti mismo al momento de decirte sobre los niveles del autoconocimiento, del autocontrol y la motivación. Entonces podemos decir que están totalmente ligados. Podríamos decir que el empoderamiento por sí solo no funciona, tiene que ir siempre involucrado y de la mano con la inteligencia emocional, que es, digamos, donde siempre hago hincapié y a veces, y muchas veces la inteligencia emocional sabemos que existe, pero la dejamos de lado y la verdad la inteligencia emocional es esa parte de la persona que no vemos, pero que ayuda a lograr un 80% de su éxito. Una persona que logra éxito, acuérdense, el 20% lo gana con cosas visibles, conocimientos, digamos, la carrera que estudiaste, cosas que las personas pueden ver. Pero el 80% de ese éxito lo logra con lo que no se ve, que es la inteligencia emocional. Y no por no verse deja de ser importante. Entonces, una persona que quiere lograr el empoderamiento, es importante que eleve sus niveles de autoconciencia, que es el primer pilar de la inteligencia emocional, eleve su automanejo, que es el segundo pilar de la inteligencia emocional, los tenga altamente desarrollados, y por último, genere lo que es el accountability. El accountability, no sé si lo han escuchado antes, no es una palabra que tenga una traducción específica en el español, pero digamos que se refiere a esa capacidad de tener autonomía y responsabilidad a la vez. Que, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy práctico, si estás en un trabajo y tienes que realizar, digamos, determinada tarea, determinada función, no estés esperando de que, digamos, la persona que tenía que dar la información te la dé, o si no cumples, decir, bueno, no cumplí porque no me dieron la información a tiempo, sino que tengas la capacidad de hacerte autorresponsable de tu propio trabajo y tú mismo no esperes que las cosas pasen, sino hagas que las cosas pasen. Tener autonomía para trabajar, no necesitar que te digan las cosas, sino siempre ser proactivo, ver qué cosas hacer y ser responsable con tus trabajos, saber que cumplir es lo que se debe lograr. Entonces, el accountability habla de esta mezcla de responsabilidad y autonomía. Cuando tenemos accountability, tenemos automanejo y tenemos autoconciencia, definitivamente vamos a llegar a nuestro objetivo de la clase del día de hoy, que es el empoderamiento. Y si se dan cuenta, estamos utilizando dos pilares principales de la inteligencia emocional, que es la inteligencia emocional de la etapa intrapersonal, que es la autoconciencia y automanejo.
Recuerden que la primera parte, que es la autoconciencia, podemos generarla mucho con algunos ejercicios que hemos visto al principio de la clase, que era con el Ikigai, con el FODA personal, y pueden ayudarnos incluso no solamente a saber nuestras emociones, nuestras fortalezas, sino cuál es el propósito principal en nuestra vida en este momento, y poder generar acciones y trabajar en base a eso. Entonces, con esto podemos hablar de un empoderamiento emocional, que es la mezcla de empoderamiento con inteligencia emocional, en donde pasa por un proceso, un ciclo. Primero es el de ser conscientes de nuestro poder. Una vez que somos conscientes de nuestro poder con la autoconciencia, entendemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, qué debemos mejorar, cuáles son nuestras oportunidades de mejora, como personas, cuáles son esas características importantes que tenemos que nos diferencian del resto, qué momento estamos pasando como, digamos, amenazas, como oportunidades. Hablamos un poco del FODA aquí, ser conscientes de nuestro poder, de nuestras emociones. Luego de ser conscientes de todo esto, podemos encontrar y buscar aquí lo que es un equilibrio, porque es importante recalcar que el empoderamiento tiene que tener un equilibrio. El empoderamiento es mucho poder, pero con mucha responsabilidad, porque muchas veces cuando ganamos mucho poder, probablemente esto se confunda o lo confundamos con tener niveles más altos de autoritarismo. Y no se trata de eso, no se trata de ser autoritarios, se trata de poder lograr un equilibrio entre ganar el poder porque nos conocemos, sabemos lo que queremos. Acuérdense, yo quiero, nuestro propósito, saber lo que queremos, ese es nuestro propósito, saber que podemos porque contamos con las fortalezas, contamos con esas herramientas y sabemos que somos capaces porque lo que nos falta podemos aprenderlo, podemos desarrollarlo. Entonces, una vez que sabemos que lo que queremos, que podemos y que somos capaces, pasamos a encontrar nuestro equilibrio entre este poder que hemos ganado con la responsabilidad que tenemos para no llegar a niveles tan altos de autoritarismo. Luego vamos a detectar nuestras oportunidades de mejora en el camino mientras vayamos desarrollando este proceso de empoderamiento emocional, qué tenemos que mejorar, en qué estamos fallando, cuáles son esas oportunidades de mejora. Luego pasaremos a actuar, a realizar acciones concretas para ir mejorando y caminar hacia el éxito en base al empoderamiento. Y por último, vamos a evaluar y corregir. Otra vez este momento de sentarnos, reflexionar cómo va nuestro camino, si estamos haciendo acciones coherentes a lo que es nuestro propósito, a lo que queremos lograr, si nuestro propósito son nuestros hijos, realmente las acciones que estamos haciendo durante el día están enfocadas en ellos, si nuestro propósito es lograr un éxito laboral y profesional, estamos yendo a eso, si cursos para emprendedores, entonces de repente nuestro propósito es emprender este negocio que nos está costando tanto, bueno, nuestras acciones han sido coherentes con eso que estamos buscando, es evaluarlo, reflexionar y corregir, y volvemos a repetir el ciclo. Ahora vamos a pasar al tema de este empoderamiento, que ya, bueno, ya hemos hablado del empoderamiento personal, pasarlo al empoderamiento empresarial, que vendría a ser el empowerment. Ya este es un empoderamiento que después de nosotros como empresarios, como emprendedores, después de conocernos a nosotros mismos, ganar este poder, vemos que nos da resultados exitosos en nuestra vida personal, y queremos que ese mismo éxito lo tengan la gente que trabaja con nosotros y podamos llevarlo a nuestra empresa, que nuestra empresa tenga colaboradores con empowerment. ¿Qué es el empowerment? Es una estrategia de gestión. Cuando nosotros, digamos, queremos mejorar nuestro éxito como empresa, como negocio, podemos utilizar distintas estrategias de gestión, como pueden ser metodologías ágiles para un mejor trabajo en equipo, para una mayor eficiencia de trabajo, pero también podemos utilizar como una estrategia de gestión que nuestros colaboradores ganen la habilidad del empowerment, que consiste en facultar a los trabajadores para que ejerzan mayor autonomía
en la toma de decisiones dentro del trabajo. Esto es bueno porque acorta las brechas de la comunicación, y cuando la comunicación, digamos, que tiene un camino muy largo, la comunicación suele perderse, como cuando hay un teléfono malogrado. Entonces, cuando las personas logran tener autonomía y poder en la toma de decisiones, digamos en lo que es su zona de influencia al menos, se puede optimizar notablemente el rendimiento de la empresa. Incluso permite que el colaborador pueda resolver tareas y problemas sin necesidad de encontrar un freno burocrático, que era lo que les decía, ¿no? Este tema de la comunicación es muy alta, y tú dices, pero si yo tengo mi zona de influencia y estas decisiones las puedo tomar, solo me falta la capacidad de que, digamos, la empresa me dé esa autonomía para poder trabajar. Esto va a elevar la responsabilidad de las personas, va a elevar sus niveles de compromiso y sobre todo el sentido de pertenencia porque ya sientes que tus decisiones son importantes para lo que estás haciendo. Por lo tanto, y algo que remarco incluso, es la empresa puede obtener mejores resultados gracias a que les brinda y les delega autonomía y responsabilidades a sus trabajadores, porque se pueden agilizar procesos, se economiza el tiempo y existe mejor rendimiento. Esto es, está científicamente comprobado que una persona que tiene mayor autonomía en el trabajo, incluso para cuando se trabaja con millennials, los millennials buscan eso, buscan autonomía en el trabajo. Si tú le brindas a una persona autonomía en el trabajo y les brindas responsabilidad y generas esto, que es el empowerment, va a ser una estrategia de gestión de negocio sumamente exitosa para ti. Porque ya lo vimos, ya vimos previamente lo que significa el empoderamiento para una persona. Imagínense lo que significa un empoderamiento para tus colaboradores y al final para los resultados de tu empresa. Entonces, ¿cuáles son los principios del empowerment? Vamos a hablar de 3 principios que hablan un poco de lo que ya habíamos hablado del empoderamiento personal, que es el poder y la responsabilidad como equilibrio. Si bien es cierto, el empowerment genera este poder, esta autonomía, esta responsabilidad, te da un poder tan alto que no debe ser, digamos, solo el poder lo que prevalezca. Tiene que ser poder que conlleve responsabilidad y tienen que ir en un mismo equilibrio. Cuando queremos aplicar este empowerment para las empresas, es importante que los colaboradores conozcan los niveles de su poder y también conozcan los niveles de su responsabilidad. Y ambos deban estar equilibrados. No por tener poder, su responsabilidad pasa a ser 0 y la toma de sus decisiones va influenciada solo por el poder. La toma de sus decisiones tiene que ir influenciada por la autonomía que te da el poder, pero también por la responsabilidad que tiene tu cargo o tienen tus funciones. Vamos a lo segundo, que es esta toma de decisiones, una toma de decisiones responsable, acertada, cuando las personas se encuentran más involucradas con ese sentido de pertenencia, de compromiso, cada toma de decisiones va a ser importante y lo va a hacer de manera exitosa. Y por último, la comunicación y la confianza. Definitivamente la comunicación y la confianza, mientras hay una mejor comunicación va a haber una mejor confianza. Por eso es importante que cuando uno trabaja el empowerment como una estrategia de gestión, pueda en el proceso generar mucha comunicación con sus colaboradores, porque eso va a dar confianza, digamos, a los jefes, a los líderes, a los emprendedores de que sus colaboradores están en sintonía. Por eso esa autonomía y esa responsabilidad y esa toma de decisiones finales va a ir en sintonía en lo que busca la empresa, así que va a generar confianza. Entonces, los 3 principios son el equilibrio entre el poder y la responsabilidad, la correcta toma de decisiones, y por último, que siempre haya una comunicación, porque la comunicación va a generar confianza. Una comunicación previa que genere confianza para que ya confiados podamos saber que ese empowerment se está resolviendo de manera adecuada en la empresa. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Como ya les iba mencionando anteriormente, es la satisfacción del personal. Recuerden, y que es muy importante, los colaboradores son el activo intangible más importante de una empresa. Así que es importante darles y brindarles estas facultades de empoderamiento, porque si ellos están
digamos, con estos niveles de compromisos altos y están contentos, su satisfacción en el empleo va a ser alta, por ende los rendimientos van a ser mucho más altos. Otro beneficio del empowerment es el cambio de mindset. Hablamos del mindset fijo, del mindset de crecimiento. Una persona con mindset fijo no se adapta a los cambios, una persona con mindset fijo le es difícil darse cuenta de sus fracasos, poderlos superar y aprender de ellos. Entonces es muy importante que dentro de nuestro negocio, sobre todo si somos emprendedores y estamos empezando con un negocio pequeño, no tenemos muchas opciones a ir fallando constantemente. Entonces necesitamos un equipo que en su mayoría tenga un mindset de crecimiento, un mindset que les permita adaptarse al cambio, un mindset que tenga esta vibra de ser positivos, de ir en foco al crecimiento. Entonces, cuando tú empoderas a tu personal, vas a cambiar un mindset fijo a un mindset de crecimiento, que es lo que estamos buscando como emprendedores. Elevas los niveles de compromiso, eficientas la toma de decisiones, que es muy importante. A veces ya exageramos con la burocracia al momento de tomar decisiones, así que cortar las brechas en ese momento es muy importante, porque de verdad que si hemos contratado a esas personas es porque son capaces y aportan bien en nuestra organización, en nuestra empresa, en nuestro negocio. Y es posible darles esa confianza de que puedan ser autónomos y responsables para poder tomar decisiones dentro de su zona de influencia. Y acortar la burocracia es muy importante. Después hablamos de lo que es la reducción de costos. Definitivamente se reducen costos, hay una mayor rentabilidad, mayor comprensión de los colaboradores a la empresa, hay mayor confianza, ayuda a las personas a ser más responsables, aumenta la lealtad. Todo esto son beneficios que nos trae el empowerment cuando lo aplicamos a la empresa. Entonces, ¿cómo lograrlos? Les doy algunos tips o proyectos que pueden hacer dentro de sus empresas para lograrlo. Por ejemplo, hablamos de lo que es el cambio de papeles, que el cambio de papeles lo que busca es ampliar las actividades funcionales de los trabajadores, fortaleciendo su desempeño laboral. Otra facultad importante otro tip importante en el que se pueda lograr construir el empowerment es dirigir pensando, que es fortaleciendo una atmósfera de apertura, una buena comunicación y confianza. Lo que les decía, cortar las líneas de comunicación entre los niveles de la empresa, rompiendo las barreras de los puestos. Luego tenemos como otro tip, el que sería delegar tareas y responsabilidades. Delegar tareas implica, delegar en general implica involucrar a otros en una tarea. Cuando otra persona se siente involucrada, sus niveles de responsabilidad aumentan. Entonces, delegar por tareas indica al colaborador que realice una tarea que puede ser sencilla y no tan periódica, pero para poder generar este enriquecimiento de la confianza. Después delega responsabilidades, que es diferente a las tareas, porque son actividades funcionales para el colaborador, donde se elige al más indicado y se le entrega mayor autonomía. Otra parte importante, otro tip importante que pueden utilizar para lograr este empowerment es la rotación de puestos de trabajo. Esta rotación mejora el desempeño laboral, porque las personas pueden rotar de áreas periódicamente por un tiempo muy corto, muy en específico, y de esa manera pueden entender lo que están haciendo las demás personas y lograr mayor empoderamiento posteriormente en sus funciones diarias. Otro de los tips es la evaluación de desempeño, porque es importante cuando hay evaluaciones de desempeño en nuestros negocios. Sé que puede tomar tiempo y de repente no las sientan tan útiles al principio. Créanme que lo son, porque las evaluaciones de desempeño le pueden dar al trabajador una señal de cómo va su camino en la empresa y qué grado de autonomía o responsabilidad tienen. La evaluación de desempeño te brinda una opción, una oportunidad de generar un feedback automático, casi automático, después que se realice la evaluación de desempeño, para que el colaborador pueda ir mejorando sus capacidades. Capacitarlos es muy importante,
poder realizar capacitaciones no solamente que mejoren sus habilidades técnicas, sino que puedan mejorar sus habilidades blandas, entender todo lo primero que vimos como empoderamiento individual. También es importante podérselos brindar en capacitaciones a ellos mismos, capacitaciones de inteligencia emocional, capacitaciones en donde ellos puedan entender esta accountability, que es la capacidad de tener autonomía y tener responsabilidad a la vez. Y por último, generar situaciones en donde la autodirección se vea fomentada. Porque al tener autodirección, en consecuencia, la autodirección genera, en consecuencia, un empoderamiento inmediato. Es importante que los líderes de una empresa puedan liberar el control y puedan fomentar la autonomía dentro de los equipos de trabajo. Esto hace que ellos se sientan, como les decía, más involucrados, con mayor compromiso y los rendimientos aumentan. Entonces con esto ya vimos cómo lograrlo y bueno, igual el tiempo nos ha quedado súper justito. Como para cerrar el tema, en ideas claves de todo lo que hemos visto, para repasarlo, es primero el empoderamiento personal, entender lo importante que es para nuestro éxito sentirnos poderosos pero a la vez responsables de nosotros mismos, poder conocer nuestro propósito y que nuestro propósito pueda guiar nuestras acciones. ¿Y cómo podemos nosotros conocer nuestro propósito? Hay muchas técnicas para conocerlo y también para poder generar este empoderamiento, y todas tienen que ver con autodescubrirnos, ¿no? Autodescubrirnos y ir aumentando nuestra inteligencia emocional. El material de esta clase, bueno, está subido en la descripción del video. Yo les recomendaría que lo bajen, sobre todo por las técnicas iniciales que vimos de cómo puedes autodescubrirte, entender tu propósito y poder empoderarte con lo que es el FODA personal, el Ikigai, escribir de ti mismo. Porque todo esto va a ayudar a mejorar tus capacidades de empoderamiento. Entonces acuérdense que empoderarte en tus capacidades, tu confianza, tu visión, tus cambios positivos y la autonomía de ti mismo. Eso significa empoderarte, que puedas tener la capacidad de ganar poder en tus capacidades, en tu confianza, tu visión, los cambios positivos, en tu autonomía. Empoderamiento no es malo, el empoderamiento no es malo, quítense de la cabeza pensar que el empoderamiento es mucho autoritarismo, es esas personas que ya, bueno, pasan de soberbias. No es así. El empoderamiento es un poder, pero un poder bueno, un poder que enriquece y que incluso inspira a los demás a generar un poder bueno para sí mismos. Acuérdense que el empoderamiento es una herramienta poderosa para tomar responsabilidad de tu propia vida, de tu negocio, y que te da la oportunidad de entregar lo mejor de ti, no solamente para ti, con tu familia o con tu pareja, sino también para tu empresa. Definitivamente, como empresarios tenemos que entregar lo mejor de nosotros, somos responsables de muchas personas. Acuérdense que los sueños radican en nosotros. Y bueno, más ideas claves que pueden sacar de la clase del día de hoy. Agradezco mucho que me hayan podido acompañar. No sé si tengan algunas preguntas. Estoy conectada por Zoom y estoy conectada por Facebook. Voy a abrir el chat para revisar si tienen alguna pregunta en específico. Ese es el momento ya de hacer preguntas. No recuerdo si me presenté, normalmente se me pasa. Soy Ximena Briceños, tengo especialidad en gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos y habilidades blandas. Digamos que ese es mi enfoque. Ese es mi correo si tienen alguna pregunta que no quieran hacer ahora, porque de repente son muy tímidos y las quieran hacer después. Pero voy a darme un tiempo para leer lo que me han escrito y si tienen alguna pregunta en específico. A ver, buenos días. Buenos días, Félix. Gracias, Miguel. Qué bueno que te haya parecido excelente.
no sé exactamente qué te parece muy cierto, Janet, pero entiendo que en general el tema de empoderamiento y los beneficios que trae para la gestión te deben parecer buenos, y es verdad, son buenos. Jennifer dice, el empowerment es una buena estrategia para la exportación. En realidad el empowerment es una buena estrategia en líneas generales para cualquier negocio que uno tenga. Si hablamos de empoderamiento, si bien es cierto empoderamiento es la traducción en español de empowerment, digamos que el foco al que está orientado es un poquito o sutilmente distinto. El empoderamiento es más a nivel personal, a nivel interno, conocernos a nosotros mismos para ganar poder y poder lograr nuestro propósito. Y el empowerment va un poco más a esta estrategia de gestión empresarial para poder otorgar autonomía a nuestros trabajadores. Entonces, si tú me preguntas en base al empowerment, si tienes un negocio que involucra a otras personas, a otros colaboradores, es importante que les puedas dar esta autonomía y responsabilidad porque definitivamente, eh, como les decía, esta capacidad de generar autonomía en tus colaboradores, que puedan tener una toma de decisiones en su zona de influencia constantemente, puede darles compromiso, mayor lealtad y puede definitivamente volver mucho más efectivos tus procesos. Si me hablas empoderamiento como persona, digamos que tú tienes un emprendimiento propio, donde, digamos, solamente estás trabajando tú, y me preguntas si el empoderamiento es bueno, definitivamente es bueno también, porque que tú tengas poder va a demostrarle poder sobre ti mismo, sobre tus emociones, sobre lo que buscas, esa garra, esos niveles de autoconocimiento, genera mucha seguridad, no solamente en ti, sino es lo que los demás perciben. Les hablaba del ejemplo de Cristiano Ronaldo. Muchas veces solo verlo, te puede caer mal o te puede caer bien, pero verlo te genera que esa persona es una persona con poder, que siente ese poder. Entonces, definitivamente, cuando trabajas con alguien, yo quiero ver una persona que tenga mucha seguridad en sí mismo porque me transmite esa seguridad y es alguien con quien quiero trabajar. Eh, Qué bueno, Pamela, que te haya gustado el contenido de la clase. Gracias a ti, Jessica, por estar. Gracias, Cecilia, también por estar en la clase del día de hoy. Eh, lo mismo Alondra, lo mismo Jocelyn. Una pregunta que también me están haciendo es qué libros podrían leer. He mencionado dos, los repito, o sea, qué libros podrían leer para mejorar o desarrollar esta capacidad de empoderamiento. Les aconsejo dos, que es el tema de el Ikigai en sí, que es esta técnica de poder descubrir tu propósito en base a lo que amas, lo que, digamos, te da dinero, lo que es importante para ti, en base a lo que eres bueno, que se llama Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz, de Héctor García. Es un libro bueno que pueden leer. Otro libro importante es el del Alquimista, de Paulo Coelho. Son dos libros que podría recomendar. También, me quedan 4 minutos, me han hecho una pregunta de si el empoderamiento es malo, porque genera esta vibra de eh, personas soberbias. El empoderamiento no es malo, solamente es lograr conciliar o generar este equilibrio entre poder y responsabilidad, no se olviden, para no llegar al autoritarismo. Y otra pregunta que también quisiera compartir con nosotros, no la han hecho ahora, pero es una de las que más me han hecho, es si el empoderamiento es solo para las mujeres o para los sectores vulnerables. Y bueno, es verdad que últimamente se está usando más el término para las mujeres, y es verdad que últimamente son las mujeres las que tienen connotación como el sector más vulnerable, eh, y por eso se está trabajando tanto con el empoderamiento femenino. Pero no es porque el empoderamiento sea solo para mujeres, el empoderamiento es general para todos, para los sectores vulnerables, para las mujeres, para los hombres, para los empresarios, para todos. El empoderamiento es poder llegar a tu nivel más alto de poder a través de llegarte a conocer a ti mismo en todas tus facetas, las buenas, las malas, las que debes superar, las que debes mejorar, conocerte a ti mismo y poder llegar a tu nivel más alto de poder para generar seguridad, saber lo que quieres, saber que lo puedes hacer y saber que eres capaz. No hay un freno. Para eso es importante lograr empoderamiento y se puede utilizar
para todo tipo de personas. Bueno, ya hemos llegado al final de la clase. Yo agradezco muchísimo que hayan podido acompañarme y me gustaría mucho poder verlos constantemente. Voy a dictar una clase dentro de una hora, a la 1 de la tarde, hablando un poco de lo que es la creatividad. Eh, que tengan un buen sábado y gracias por estar conmigo. Y si tienen alguna pregunta, ese es mi correo. Muchas gracias.